Ok, entonces estamos vivos en Facebook Live y estamos también aquí en Zoom. Les agradezco a todos su presencia y voy a comenzar a grabar y les voy a compartir la pantalla para poder iniciar. Nada más quería comentarles, esta charla surgió como la respuesta a las preguntas, algunas preguntas que estaban haciéndome miembros del canal que tenemos de Akasha Comunidad en Telegram. Han surgido muchas inquietudes con respecto a las variantes y bueno, pues yo hice algunos intentos de explicar qué es lo que pasa con las variantes, por qué emergen y pues si bien sí generé material escrito, que pueden ustedes encontrar en ese canal de Telegram de Akasha Comunidad, me parece que es un tema complejo que sí requiere pues algún tipo de explicación, como una especie de clase, ¿no? Entonces esa es mi intención con esto. Y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pero sí les pido que intentemos que sean pues enfocadas en el tema, ¿no? Si no, sí, pues divagamos muchísimo, ¿sale? Entonces les voy a compartir la pantalla y vuelvo a pedirles por favor que los que entren silencien sus micrófonos, por favor. Bueno, listo. Un segundo. Ok. Bueno, pues entonces compartimos, ya estamos todos compartiendo la pantalla, espero que la puedan ver bien. Y pues le llamé así, ¿no? La pandemia y su manejo bajo la mirada de Darwin. Me parece a mí que a veces estamos olvidando conceptos claves de biología evolutiva, de teoría evolutiva, que son indispensables para poder entender lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces voy a irme lo más lento posible para que estos conceptos sean claros para aquellas personas que no tengan esta formación. Entonces, bueno, en las últimas semanas hemos estado escuchando muchísimo las nuevas variantes de SARS-CoV-2, ¿no? Pues los medios de comunicación suelen pues hacer mucha laraca, digamos, con respecto a lo que podría implicar, con respecto a peligrosidad o con respecto a que hay más transmisión. Vamos a ver en esta sesión si es cierto eso y por qué sería cierto, por qué no sería cierto, ¿no? Eh, y lo primero que necesitamos es que nos quede claro algo de terminología. A lo mejor ustedes ya están muy familiarizados con esto, pero sí es muy importante que estos conceptos los tengamos todos como en la misma página, digamos, ¿no? Entonces, lo primero es definir lo que es mutación. Y mutación se refiere a cambios que ocurren en la secuencia de un genoma, ¿no? Cualquier cambio que se dé, le vamos a llamar una mutación. Después, variante. Y variante lo que quiere decir es que el genoma un genoma que tiene al menos una mutación con respecto a el genoma original. Eso es una variante, ¿no? Entonces, un organismo cuyo genoma tiene al menos un cambio en la secuencia con respecto al genoma original. Y cepa se refiere a una variante que produce un cambio observable, físico. A eso le vamos a decir un fenotipo diferente. O sea, hasta ahorita no existe ninguna otra cepa de SARS-CoV-2. Lo que sí hay son muchas variantes. Espero que hasta ahí esté claro el asunto. La situación es que cuando pensamos nosotros en mutaciones, en mutantes, solemos pensar pues en este nivel, así como las películas nos dicen, con organismos que son súper diferentes al organismo original, pero la verdad es muy distinta. En realidad las mutaciones son bastante más sutiles, la gran mayoría de ellas son bastante más sutiles. Claro, a lo largo del tiempo pueden llevarnos a cambios espectaculares, como y por eso pues tenemos toda la diversidad que tenemos por mutación y muchos otros fenómenos, pero suelen ser sutiles. Entonces, bueno, lo que vemos nosotros en esta imagen es que todos los organismos de este planeta, todos los organismos celulares de este planeta, se basan en un genoma que está hecho de ADN. Y el ADN está escrito con únicamente 4 letras. G, T, C y A. Son combinaciones de estas letras las que dan el genoma. Entonces, ahí les pongo en esta secuencia que pueden ver, es un pedacito ahí, pueden ver un pedacito de esa secuencia y cuando se copia ese organismo, cuando ese organismo trate de hacer una copia de sí mismo, puede ser que se genere un error.
Puede ser que se copie exactamente igual o que se genere un error, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver, en lugar de la G quedó la C. Ese es un error, es una mutación, ¿ok? Y luego se vuelve a copiar y ahora introdujo otro error, ¿sí? ¿Quién está haciendo este tipo de situación, ¿no? ¿Quién está metiendo esos errores? Una enzima que se llama polimerasa. Cada vez que un organismo celular se copia, esa polimerasa es la encargada de hacer la copia, pero a veces se equivoca. Bueno, por ejemplo, en este caso se mantuvieron esos errores, pero ya es distinto a la secuencia original. Aquí en esta imagen lo que pueden ver es que esos errores que hace la polimerasa se van a referir a tasa de mutación. Hacia este lado, el lado izquierdo de la gráfica, se refiere a tasas de mutación más chicas, es decir, menos errores. Hacia el lado derecho de la gráfica, estamos viendo más errores. Y en el eje de las Y lo que pueden ver es el tamaño del genoma. Entonces, todos los organismos multicelulares que tenemos aquí representados, tenemos genomas más grandes y tasas de error más reducidas, es decir, nos equivocamos menos cuando copiamos nuestro genoma. Las bacterias tienen un genoma más pequeño y un poquito más de error para ser los copiados. Aquí tenemos algunos virus de ADN, como por ejemplo herpes virus o papilomavirus. Todos estos que están en azul utilizan una polimerasa que copia ADN. Pero resulta que hay virus como SARS-CoV-2 cuyo genoma no es de ADN, es de ARN. Ahorita mencionaré qué es eso. Y estos tienen tasas de mutación más rápidas, más grandes, se equivocan más y su genoma es más chiquito. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todos los genomas mutan, pero a diferencia de lo que nos ven en la tele, cuando pensamos en mutaciones, no es así la realidad, suelen ser muy discretos esos cambios, incluso suelen ser silenciosos. ¿Qué quiere decir eso? Que no los vemos, no nos damos cuenta que ocurrieron esos cambios. Entonces, si esa parte está clara, que espero que sí lo esté, tenemos nosotros dentro de una célula el ADN. En este ejemplo es un organismo que tiene núcleos, es decir, una célula que tiene núcleo, y en ese núcleo está el ADN. El ADN dentro del núcleo va a ser transcrito a ARN, como si estuviéramos copiando algo, lo estamos transcribiendo. Y ese ARN se va al citoplasma y se alcanzan a ver estos puntitos como rosas. Esos son ribosomas. En los ribosomas, el ARN es leído y vuelto proteína. Y esas proteínas pueden quedarse dentro del citoplasma, pueden irse a la membrana o pueden ser sacados de la célula. Eso sería el orden en el cual ocurren estas cosas. Ahora, ¿por qué esa transcripción? ¿Por qué tengo que copiar de ADN y pasarlo a ARN? Bueno, vean ustedes eso que aparece en su pantalla del lado derecho arriba. Es una receta médica, típica receta médica que no se suele entender la letra. Imagínense que ustedes quieren pedir lo que viene en esa receta, pero no la pueden leer. Tienen que transcribirlo en bonito, digamos, en legible, para que el farmacéutico les dé a ustedes el producto que necesitan. ¿De acuerdo? Eso sería el equivalente de por qué el ADN necesita ser transcrito a ARN. Y ese sí ya puede ser leído y generar la proteína. Las letras que conforman al ADN son, como les dije, A, G, T y C. Y me comentan que se oye muy bajito. ¿Ahí me oyen mejor? ¿Alguien puede hacer alguna seña de si se oye mejor? Bueno, voy a seguir hablando de esta manera. No sé por qué este bajito. A ver si me dan un segundo nada más para intentar configurarlo. Denme un segundo, por favor. A ver, espero que ahí se escuche mejor. Bueno, ok, entonces, las letras que conforman al ADN son A, G, T y C. Las letras que conforman al ARN son muy parecidas, nada más que las T's van a cambiar una U, ¿ok? Y cada 3 letras de ARN les vamos a llamar codones. Ese es el nombre que se les da. Un codón son 3 nucleótidos de ARN, ¿ok? Y cada codón va a codificar para un aminoácido. Aquí abajo tenemos representados a los aminoácidos. Y las proteínas se forman de aminoácidos,
Eso es un concepto bien importante para entender lo que está pasando ahorita, ¿ok? Bueno, entonces, quedamos que la gran mayoría de las mutaciones son silenciosas, no nos damos cuenta. Ahorita va a quedar claro el por qué no nos damos cuenta. Algunas son letales para el organismo, es decir, algo cambió y fue letal para ese organismo. Ya no lo vemos, es un perdedor evolutivo, está fuera de la carrera, digamos. Algunas van a ser benéficas para ese organismo y ahorita platicaremos qué es lo que hace que sean benéficas, pero la gran mayoría no hace gran cosa, son silenciosas. ¿Por qué? Porque resulta que hay algo que se llama redundancia en los codones. ¿Se acuerdan que les acabo de decir que un codón son 3 letras de ARN? ¿Sí? Un ejemplo, aquí tenemos a un oso, pero si yo le cambio una de esas letras que conforman la palabra, en lugar de O le pongo una A, sigue siendo el mismo animal, ¿estamos de acuerdo? Oso y osa, fue redundante, me dio lo mismo. Eso es lo que pasa con los aminoácidos. Vamos a ver. Aquí pueden ver un cuadro de esas redundancias. Si se fijan que están estas letritas UUC, UUA, son los codones, recuerdan, 3 letritas de ARN. Cada uno de estos codones tiene la información para hacer un aminoácido. Entonces, UUU da fenilalanina, uno de los 20 aminoácidos esenciales. Pero si hay una mutación y esta U cambia a C, me sigue dando lo mismo. Los dos me dieron lo mismo. Vean lo que pasa con prolina, por ejemplo. Prolina, otro aminoácido esencial, 4 maneras de escribirla. Es decir, si yo tengo CCU y una mutación me genera CCC, me sigue dando lo mismo. Y CCA me da lo mismo, CCG me da lo mismo. Eso es a lo que me refiero con redundancia. Si quieren leer más al respecto, yo les recomiendo que entren a esta liga, que ahí se indica. Está en inglés, pero me pareció que es bastante accesible el material que presenten para que vean ustedes cómo se escribe el código genético. Ahora, yo espero que esta información hasta ahorita esté siendo clara, porque es muy importante entender esa redundancia para ver las mutaciones. Bueno, entonces regresemos a SARS-CoV-2, el virus que está asociado con el padecimiento conocido como COVID-19. Este virus y cualquier otro virus o cualquier otro organismo que se encuentra en este planeta es exitoso si se copia. El éxito de un organismo es que puedas tener descendencia. Pero recuerden lo que dijimos, todos los organismos mutan, todos tienen errores. Y para SARS-CoV-2, que tiene un genoma que mide aproximadamente 30.000 nucleótidos, 30.000 letras, muta una vez cada mes. Eso es bastante alto. Aquí vienen, en la parte de abajo pueden ver representado el genoma de este virus. Tiene distintos genes, no están todos aquí representados, pero la gran mayoría de las mutaciones se encuentran en esto que está en rojo que dice spike. Y no sé si recuerden que spike o espiga es la proteína que está aquí en los piquitos, que es la que interactúa con la célula. Y también resulta que es una de las proteínas del virus que nuestro sistema inmune ve, ¿ok? Pues la gran mayoría de las mutaciones se está reportando en spike. Entonces, ¿cuántas se han generado de estas variantes? Recuerden que una variante simplemente es ese mismo virus que tiene al menos un cambio en el genoma. Pues este virus, el SARS-CoV-2, que originalmente fue llamado HCOV-19, fue encontrado el 26 de diciembre del 2019. No quiere decir esto que no haya existido antes, pero esa fue la fecha en la cual se registró en el humano por primera vez. Un hombre con una neumonía típica en la provincia de Wuhan, en China. Se tomó una muestra del exudado bronquial, se mandó secuenciar, se ensambló ese genoma y se dijo, este es un virus nuevo, integrante de la familia de los coronavirus, pero es nuevo, y así le llamaron. Menos de un mes después, ya había salido una variante. ¿Se acuerdan que les dije? Un cambio por mes, más o menos. Bueno, pues menos de un mes después ya había una variante. Sí le llamaron D614G. Y van a ver que no es nada complicado entender esta notación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes tenía un ácido aspartico, la letra D significa ácido aspartico en el lenguaje de los aminoácidos, y cambió por una glicina en la posición 614 del gen spike. Entonces, aquí tenemos cómo se ve esto. Cada una de estas letritas es un aminoácido, ¿verdad? ¿Los habíamos visto?
¿Y qué pasa? Que había una D originalmente y de repente empezaron a encontrar personas que tenían Gs. Todo lo demás está igual, pero aquí tiene una G. El aminoácido cambió, ¿ok? Bueno, ¿eso es terrible o no? O sea, ¿eso implica que hay un problema o no? Bueno, depende, vamos a ver. Para empezar, a partir de ese primer cambio que se notó, esa primer mutación que se detectó, desde ese momento se han secuenciado 18 millones de muestras. ¿Ok? 18 millones de muestras en el mundo, de acuerdo a Van Dorp, que aquí pueden ver la publicación. Y se han encontrado casi 195,000 variantes genéticas. Es decir, es muy común que esto ocurra. Y si ustedes tienen curiosidad, pueden entrar a esta dirección que aquí aparece y van cambiando estas variantes en el tiempo. Y algunas se vuelven más comunes que otras. Unas se vuelven mucho más fáciles de encontrar que otras. Pero es común, esto es algo que ha estado ocurriendo, ¿no? Como mensajes centrales, existen muchas variantes. ¿Sí? Bueno, entonces, en las noticias, desde que apareció esta mutante, la que cambió el ácido aspartico por una glicina en esta región de la proteína spike, empiezan a decir en las noticias, es que estas se están volviendo dominantes, estas son las que están ahora en el mundo. Y es cierto que hay una transición mundial. Vean cómo está el asunto. En esta imagen, tomada de esta publicación, que ahí les pongo abajo la referencia, el 100% de las muestras era de este estilo. Es el estilo original que había. Pero conforme pasó el tiempo, empezó a aparecer lo que se ve aquí en azul, que es ese cambio. Y en poco tiempo, en un par de meses, era la variante dominante, hasta que todo el mundo que estuvo infectado en distintas regiones tenía esa nueva variante. ¿Ok? Lo mismo se ve en estas imágenes tomadas de esa misma publicación. Aparece en Europa, pero en todos los otros continentes pasa lo mismo. Pueden ver la oleada de casos azules que son ahora esa nueva variante. Entonces, sí es cierto, se van volviendo dominantes, por lo menos algunas, ¿no? El asunto es que queda la duda si son más infecciosas o no. Esto es lo que proponían en esta publicación. Decían, bueno, la variante original no es muy buena para hacer copias de sí mismo, pero con ese cambio que tiene en la proteína Spike, ahora es mucho más infecciosa. Eso es lo que proponían. Vamos a ver si realmente hay evidencia de eso. Bueno, esto que les pongo aquí son resultados de esa publicación donde hicieron estudios in vitro. Cuando digo in vitro, quiere decir que no es con organismos vivos, sino en cajas de Petri. ¿Qué hicieron? Tenían en esas cajas de Petri 3 distintos tipos de células. Y a esos los infectaron, digamos que los expusieron a virus. No necesariamente era SARS-CoV-2, son otros tipos de virus a los que hicieron que expresaran como si fueran disfrazados de SARS-CoV-2. Y podemos ver en azul la variante nueva. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El número de virus que salían en esas células. Entonces parece que sí, parece que lo azul, que es esta nueva variante, es más infecciosa. Eso es lo que parecía. Y bueno, obviamente las noticias saltan con este tipo de información. Efectivamente, es muchísimo más infecciosa esta nueva variante. Ahora, ¿eso significa que hacen más daño en el humano? ¿Son más virulentas? De esa misma publicación pueden ver aquí los ciclos que corrieron en la PCR. Eso ya lo he platicado en muchas otras charlas. La CT, ¿recuerdan? Ese umbral de corte. Entre más chico es ese umbral de corte, más carga viral tenemos. Y aquí tenemos la variante original y del lado derecho la variante nueva. ¿Sí? Y pueden ver que más o menos baja un ciclo. Es decir, sí hay más virus aquí que acá. Entonces parecería que en el humano sí es más infeccioso y esto fue significativo. Aquí los que sepan de estadística verán que el valor P, el valor estadístico, está por debajo de lo que solemos considerar nosotros como un resultado significativo. Ahora, ¿eso significa que es más severo? Pues la verdad es que no. Ellos mismos encontraron que en estos 3 paneles estamos viendo la variante original, en los paneles de abajo estamos viendo la variante nueva, que no había una diferencia en el número de personas que tenía el cuadro clínico de COVID, pero que no requerían hospitalización, ni en el número de hospitalizados, ni en el número de personas que entraban a la unidad de cuidados intensivos. Eso no fue significativo, es decir, quizás sí es más infeccioso, pero no es más severo.
De todas maneras, la prensa corrió con esto y dijeron, no, esto nos va a matar. Estamos hablando de inicio, bueno, más o menos como marzo, abril del año pasado. Y dijeron, esto va a ser terrible, la pandemia se va a hacer muchísimo peor. Pero en realidad no. Incluso hubo una publicación que salió después de esta llamando la atención del estudio previo donde decían, oigan, a ver, esperen un segundo. Un estudio in vitro no es lo mismo que algo in vivo, es decir, no representa lo que ocurre con un organismo vivo. Y ese estudio no demuestra que sea ni más infeccioso ni más transmisible, esa nueva variante. Claro, da una base para que hagamos nuevos estudios, pero no hay ninguna evidencia de que esto tenga una relevancia biológica y clínica. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, desde ese momento han surgido muchísimas otras variantes, como les decía, ¿no? Más de 195,000 variantes. Y algunas de estas se consideran como variantes de preocupación, que por sus siglas en inglés las van a ver ustedes como VOC, Variant of Concern, variante de preocupación. Y esto está tomado de la página de la OMS, nada más se los traduje, donde pueden ver el nombre que le da la OMS a esas variantes y la fecha en la cual la nombró de esa manera. Pero hay otras maneras de llamarles y eso la verdad es que puede ser complicado. O sea, si uno no sabe qué es lo mismo, pues de qué estamos hablando. En realidad, alfa, por ejemplo, la variante alfa es lo mismo que B.1.1.7. Delta es lo mismo que esto y que esto y que esto. Se vuelve muy complicado y por eso la OMS dijo, bueno, vamos a ponerles estos nombres. Alfa, beta, gamma, delta. Y en la última columna pueden ver ustedes cuándo fue la primera vez que identificaron esa nueva variante. Por ejemplo, alfa está circulando, fue detectada al menos desde septiembre del año pasado en Reino Unido. Delta, que ahorita está en las noticias por todos lados, se detectó en India en octubre del 2020. ¿De acuerdo? Pero estas son las 4 variantes de preocupación de acuerdo a la OMS. Bueno, normalmente no me gusta poner mucho texto en mis diapositivas, pero creo que esto es importante para que a todos nos quede claro por qué la OMS considera que son variantes de preocupación. Y lo que dicen es que esa variante cumple con la definición de ser una de interés. Aquí voy a hacer un paréntesis y decir que una variante de interés es una variante que tiene esos cambios, que ya expliqué lo que era una mutación, que se predice o se sabe que van a afectar el que sean más transmisibles, que sean más severos o que puedan evadir los anticuerpos, por ejemplo, o que no permitan que la terapia o que las vacunas, etcétera, o el diagnóstico mismo siga funcionando y que se encuentre con una alta prevalencia en varios países. Entonces, una variante preocupante es esto, que se haya demostrado que está asociado a alguno o más de estos cambios, ¿no? ¿Y cuáles son los cambios? Que efectivamente esté causando un problema en términos de la epidemiología de COVID, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que dice la OMS. Entonces, ahorita hay 4. Ahora, para profundizar en esto y que ustedes vean más opiniones con respecto a que si sí hay evidencia de que sean más severas o más transmisibles, yo les recomiendo que sigan los comentarios del doctor François Balloux, quien es el director del Instituto de Genética de UCL, de University College London, en Londres, que tiene, bueno, pues él a eso se dedica, es un genetista y ha hecho muchas cosas de modelaje matemático y tiene pues una postura bastante clara con respecto a decir realmente no hay ninguna evidencia de que sean más transmisibles y mucho menos más severos. Y también en la página de abajo pueden ver más cosas con respecto a las variantes. Bueno, espero que hasta aquí estemos todos en el mismo canal, que nadie se esté durmiendo. Son conceptos que sí se necesitan cubrir para que quede claro por qué es que están emergiendo. Bueno, lo que preocupa mucho es que esos cambios, esas mutaciones, lleven a que puedan esas variantes escapar de nuestro sistema inmune. Y cuando decimos escapar de nuestro sistema inmune, la verdad es que es muy imprecisa esa frase. En realidad, la preocupación es que escapen en particular a los anticuerpos. Quiero que se fijen primero en la figura del lado izquierdo. Eso que ven ahí ustedes como una bolita llena de bolitas, una figura medio amorfa, digamos, es la proteína spike del virus. Y las cosas que están con color aquí son los sitios donde suele cambiar cuando hay mutaciones. ¿Ok? Este es el original, el primeritito que se tuvo. Y aquí en esta figura amorfa de bolitas gris oscuro, eso está representando un anticuerpo. Entonces, acuérdense que les dije que la proteína Spike es una de las proteínas que nuestro sistema inmune ve. Entonces, aquí está representando la figura de... esperen un segundo.
¿Siguen viendo normal la pantalla? Ok, nada más que... Un segundo, algo pasó. No sé por qué. Denme un segundo, por favor. Ok, ya estoy. Listo, entonces, esto que ven ustedes aquí a la mitad de la pantalla es la unión del anticuerpo con la proteína Spike. Y ahí es donde se une, en esta parte que está en verde. ¿Sí les queda claro esa como unión? Está el anticuerpo con la proteína Spike. Ahora imagínense, del lado derecho, esta es una variante de Spike y ya no tiene esa parte verde. Ya no está. Eso fue lo que cambió. Por lo tanto, este anticuerpo ya no embonaría bien con esto. Eso es a lo que se refiere el escape inmune. Entonces, la preocupación de las variantes es que logren escapar de los anticuerpos que ya hemos producido contra las variantes originales. ¿Sí? Espero que hasta ahí vayamos bien. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues también ha estado en las noticias últimamente de que parece que las vacunas no están generando protección en la gente vacunada contra algunas de estas variantes de preocupación. Específicamente, un estudio muy reciente publicado en la revista médica Lancet encontró que efectivamente la gente vacunada con Pfizer, se enfocaron específicamente en Pfizer, tienen menos protección inmune contra la variante Delta. ¿Okay? Y encontraron también, por ejemplo, que de 250 voluntarios que estuvieron en ese estudio, el 70% de los vacunados sí había generado anticuerpos contra la cepa original. Solo la mitad habían generado anticuerpos que servían para neutralizar a la variante alfa. El 32% nada más podían con sus anticuerpos neutralizar a la variante delta. Y solo el 25% podían neutralizar a la variante beta. ¿Sí? Entonces, bueno, esto sí demuestra que realmente estas variantes no están siendo controladas, digamos así, el sistema inmune de un vacunado no está pudiendo lidiar adecuadamente con ellos. Por lo menos esto es lo que hemos puesto. Vamos a ver por qué. Aquí otra vez está representada la proteína Spike original, primera que estuvo, y aquí podemos ver con los puntos de colores dónde hay cambios en la variante alfa, en la beta y en delta, que tiene dos tipos de variantes. Bueno, ¿qué encontraron en esta publicación? Encontraron que efectivamente es hasta 5.8 veces menos eficiente para neutralizar el virus, los anticuerpos de los vacunados, el virus Delta. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Esto que ven ustedes con rosa es de todos esos voluntarios que fueron metidos en el estudio, ¿qué tanto están pudiendo, después de ser vacunados y su suero expuesto al virus original, qué tanto están pudiendo neutralizarlo? Y es bastante alto. Contra la primer variante que salió, es 2.3 veces menos eficaz. Contra alfa, 2.6 veces menos. El suero de esos participantes. Contra beta, 4.9 y contra delta, 5.8 veces menos. ¿Sí? Entonces, sí, estos estudios demuestran que efectivamente después de la vacunación, al menos en este caso con Pfizer, no está la gente igual de protegida como estaba contra el virus original. ¿Okay? Bueno, ahora, esto es de esa misma publicación y es una imagen que me parece interesante. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En este eje, ver qué tanta protección da la vacuna. Hacia arriba es más protección, hacia abajo es menos protección. Y aquí en este eje vemos el cambio en la concentración de los anticuerpos en una persona. Entre más anticuerpos tiene la persona, más puede neutralizar al virus. Entre menos tiene, menos eficaz está siendo esa vacuna. Y la variante Delta reduce esa eficacia en 5.8 veces. Hay otras cosas que lo reducen. La edad, entre más grande es una persona, menos eficaz son sus anticuerpos. El que tengas comorbilidades como diabetes, otras enfermedades degenerativas, pues también lo influye. Pero lo que más está influyendo es esa nueva variante. Entonces sí, parece que sí está pudiendo evadir esas respuestas inmunes, al menos las de anticuerpos. Ahora, ¿qué implicaría esto? Bueno, aquí estamos viendo en esta imagen los países o algunos de los países que más han podido vacunar a su población. Gibraltar
en la gráfica de la OMS, en la página de Johns Hopkins, está por arriba del 100%. Es decir, Gibraltar, con base en estos datos, ya vacunó al 100% de su población y más. ¿De acuerdo? Israel lleva ya varios meses en 60%, ahí se quedó. Chile se está acercando. Inglaterra, que está como un 44%, 45%, y España, más o menos. Y esto es gente que ya tiene la vacunación completa, el programa completo. Bueno, en la siguiente imagen vamos a ver cómo se están dando los casos. Aquí ya no me aparece Gibraltar porque parece que Gibraltar no está reportando casos, simplemente no aparece en la gráfica. Y pueden ver desde el inicio de la epidemia cómo en estos países se dio este pico, luego bajó, aquí ya estamos en periodo de vacunación y luego están volviendo a subir los casos. Ahora, no estoy en esta charla metiéndome nada a hablar acerca de que si estos casos pueden ser ADEs o pueden ser algunas patologías asociadas a la vacunación como estas coagulopatías o trombocitopenias, etcétera, o la acción misma de Spike. En esta charla no lo vamos a cubrir. Nada más quiero recordarles que clínicamente esas reacciones severas son indistinguibles de COVID y por lo tanto algunos de estos casos podrían ser debidos a esto. ¿Okay? Pero pueden ver que en todos, a excepción de Chile, se está dando este repunte en casos. Entonces, esto podría ser tomado como, pues, esa evidencia de que entonces la vacunación no está funcionando y tenemos un problema serio. Pero en realidad el asunto es que no parece que esto esté relacionado con más severidad. Ahorita regreso a esto. Aquí lo que pueden ver ustedes son las variantes de SARS-CoV-2 que se han reportado en Reino Unido, y elijo Reino Unido porque su información está públicamente disponible. Esto es de un reporte de Public Health England, que pueden ver ustedes que tiene datos hasta el 25 de junio de este año, y en morado claro, podemos ver los casos de la variante Delta. Pueden ver que están incrementando bastante, a una tasa mayor que las otras variantes. Entonces sí, efectivamente Delta parece que rápidamente está pues empezando a volverse dominante, por lo menos en Inglaterra. Ahora, claro, eso refleja que tanto están secuenciando, porque la única manera en la cual ustedes pueden saber que se trata de una variante es si secuencian, y no todas las muestras son secuenciadas. Aquí con la línea punteada pueden ver en Inglaterra desde octubre cuál es el promedio semanal de los casos. Hubo este pico cuando inició la vacunación y luego disminuyó y ahorita hay un incremento. Y aquí con esta línea rosa podemos ver qué porcentaje de esas muestras se está secuenciando. ¿Sí? Entonces, actualmente, ignoren esto que está sombreado, eso es porque ahí ya no tienen los datos, ¿no? Entonces es como una proyección nada más, pero lleguen hasta acá. Pueden ver que hay realmente cerca de un 65-68% de las muestras que están siendo secuenciadas. Antes no era así, antes era menos del 10%. Entonces, si yo no secuencio mucho, no puedo saber a qué variantes corresponden. Ahorita están haciendo un esfuerzo muy grande por secuenciar una buena parte, más de la mitad de esas muestras. Y lo que está en azul se refiere a muestras que no fueron secuenciadas, sino procesadas por otro método que se llama genotipificado, que es menos preciso que la secuenciación. ¿Okay? Bueno, entonces, si quieren ver más sobre cuánto secuencia cada uno de los países, el país donde ustedes viven, lo que sea, yo les recomiendo que entren a esta página. Ahí pueden ver qué porcentaje de las muestras en su país se están mandando a secuenciar. ¿Por qué hago hincapié con esto? Porque sí es común escuchar, sobre todo en las noticias, que digan, es que se está dando un repunte de casos y eso es por Delta. Y la verdad es que no se sabe a menos de que estén siendo secuenciadas esas muestras. Entonces van a, creo yo, quedar sorprendidos de la gran disparidad que hay entre países en términos de cuánto es lo que secuencia. Bueno, regresando a este reporte de Inglaterra, pueden ver aquí las distintas variantes de preocupación, cuántos casos han sido confirmados por secuenciación, cuántos son probables por genotipificación, esta es la suma, el total de casos de estos, y a qué proporción corresponden. Entonces, por ejemplo, alfa ahorita es lo más común y delta se está volviendo rápidamente común. ¿Okay? Y vean las muertes, eso es lo que me importa mucho que vean. Estas son las muertes, 4.262 de 225.085. Es decir, la tasa de fatalidad asociada a la variante alfa es de 1.9%. Eso es parecido a lo que se ha manejado prácticamente toda la epidemia en Inglaterra. ¿Okay? Beta está en 1.4%. Veamos delta, que es la que más ocupa la atención de los noticieros. 0.1% de mortalidad. Es decir, no hay evidencia de que delta esté asociado
a mayor severidad. Y gamma lo mismo, ¿no? 0% de muerte. Ahora, regresando a esas imágenes que les estaba poniendo de Chile, Reino Unido, España, Israel, esto que estamos viendo aquí es número de muertes. Desde que inicia la epidemia, tenemos ese pico al inicio, muy marcado, luego este segundo pico, y se fijan, desde que ya está vacunado cerca de un 4% de la población, se ha mantenido muy parejo o ha disminuido la mortalidad. Es decir, no tenemos tampoco una evidencia de que esté incrementando la severidad de estas variantes. Para nada. ¿Okay? Bueno. Resumo entonces que a la fecha no hay ninguna evidencia científica de que sea más virulenta y mucho menos en niños. Eso quiero que quede muy claro. No hay ninguna evidencia científica de que estas nuevas variantes, en particular Delta, sea más virulenta en niños. Cuando digo virulento me refiero a que sea más severo. Y no hay además ninguna explicación mecanística que justificara decir que estas variantes son más virulentas en niños. Ninguna. Si alguien conoce alguna publicación científica, no me refiero a un mensaje en Twitter de algún médico, no me refiero a ninguna noticia de periódico, una publicación científica que encuentre la evidencia de que son más virulentos en niños, les agradecería que me lo manden, pero por lo que yo busco todos los días de información, no encuentro ninguna evidencia científica de esto. Ok, bueno, ahora vamos a la pregunta que es la que dio origen a esta charla. Los no vacunados, las personas que por el motivo que sea, por motivos médicos, por motivos ideológicos, por el motivo que sea, eligen no vacunarse, ellos son la fuente de las variantes. Es decir, la culpa de que estén apareciendo estas variantes es de los no vacunados. Vamos a ver esto. Y esto solamente se puede entender en el contexto evolutivo. Y ahí tomo prestado la frase de Teodosio Dobzhansky, quien dijo esta frase que me parece hermosísima, que dice que nada en la biología tiene sentido excepto bajo la luz de la evolución. Y para la pandemia es exactamente lo mismo. A mí me da mucha tristeza pensar en tantos investigadores muy famosos, muy prestigiosos, muy buenos, que parecen haber olvidado las bases de la evolución cuando se trata de hablar de la pandemia. Necesitamos entender y recordar estos conceptos de evolución para ver lo que está ocurriendo. Bueno, entonces vámonos con eso. En una población dada, como esta que pueden ver ustedes ahí de una colonia de pingüinos en la Antártida, hay variación. En una población siempre hay variación entre los organismos. ¿Qué quiere decir esto? Que este pingüino que está marcando la flecha es distinto a este pingüino y es distinto a este otro pingüino. No son iguales, no somos iguales todos los organismos en una población dada. ¿En qué diferimos? Bueno, por ejemplo, en nuestra habilidad de evitar ser comidos, o nuestra habilidad de buscar comida, o nuestra habilidad de buscar pareja. En todo eso vamos a diferir. Y eso lo que significa es que algunos organismos, por acumular mutaciones y por selección reproductiva, que los padres eligen un padre, a la madre, etc., van a darle a sus crías ventajas. Algunas crías van a tener más ventajas sobre otras para el momento que están viviendo. A eso se refiere la selección. ¿Okay? Entonces, la mutación está jugando un papel importante. La selección natural está operando sobre esa variación que hay en los individuos y que se explica por estas mutaciones. ¿Okay? Entonces, vámonos a los postulados de Darwin. Darwin, con mucha visión, y basado también en ideas de Wallace, y no voy a entrar ahí a la discusión de que si fue Darwin o fue Wallace, al final fueron ideas geniales, decía esto, lo que yo les comentaba, en una población los individuos van a variar en su fenotipo, y fenotipo se refiere a eso que les decía, físicamente esas propiedades que hacen que puedas correr más rápido, buscar mejor alimento, buscar mejor una pareja, etc. Variamos en el fenotipo. Segundo postulado, siempre se produce más descendencia, más crías, de las que van a poder sobrevivir y reproducirse. Algunas de estas crías, entre comillas, de la descendencia, van a estar mejor adecuadas a lo que hay en ese momento, ¿sí? A las condiciones de ese momento. Esa variación hizo que algunas crías estén mejor adecuadas para lo que hay. Y cuarto principio, parte de esa variación fenotípica tiene que heredarse. Si no se hereda, pues entonces no habría selección. Pero si se cumplen estos cuatro principios, entonces tenemos
evolución por selección natural. ¿Y qué es lo que veríamos nosotros? Pues a través del tiempo, si nosotros tenemos representados aquí tres fenotipos distintos, si quieren verlo como tres variantes genéticas, si me permiten verlo así, van a ver que van variando en el tiempo. Unas se vuelven más comunes en un momento, otras se vuelven menos comunes en un momento. Está haciendo esto. Porque la selección está quitando, eliminando aquellos fenotipos que están menos adecuados al momento actual, a eso que están viviendo, y vuelve comunes a los que están más adecuados, ¿sí? Ese cambio que se ve es importantísimo de entender, porque es justo lo que está ocurriendo con las variantes. La selección está eliminando a aquellas variantes que son menos adecuadas en el contexto que están viviendo el sistema inmune. Ahorita regresaré a eso. Pero implica que algunos tienen una ventaja selectiva. Entonces, de nuevo, con SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 se cree que produce cada vez que se replica, cada vez que se copia en una célula, más o menos su descendencia es de 1000 virus. Eso se estima, no se ha calculado per se para SARS-CoV-2, sino para otros coronavirus. Entonces, más o menos digamos 1000 viriones. Y aquí lo que podemos ver en esta imagen es microscopía electrónica y en azul pueden ver cada uno de esos viriones. Virión se refiere a como a la descendencia del virus, digamos, los bebés virus, que están saliendo después de una infección. Ahora, tomen en cuenta que de acuerdo a la OMS, hasta el día de hoy ha habido 186 millones de personas infectadas en el mundo. Vamos a tomar esos datos como si son la realidad, ¿no? 186 millones de personas. Y recuerden ustedes que el virus no infecta humanos, el virus infecta células. ¿Cuántas células están infectadas en un humano? Nadie ha medido eso. ¿Cuánto quieren? ¿100 células? Entonces multipliquen 186 millones por 100. Y eso les da una idea de cuántos viriones se van a ir generando cada vez que se replican. Es una barbaridad. Son números que no podemos imaginar. En resumidas cuentas es muchísimos viriones, muchísimos. Y acuérdense lo que dijimos en términos de cuántas mutaciones tienen. Una cada mes al menos. Cada uno de esos. Entonces, en esta caja azul está representado todos los variantes de SARS-CoV-2 generados por esas mutaciones. En la caja amarilla están representadas todas las variantes del humano. ¿Ok? Y en esta caja roja me estoy refiriendo a algo que se conoce coloquialmente como el interactoma. Es donde interactúan estas variantes con las variantes del humano. El asunto es que las variantes del humano se refiere más bien al sistema inmune del humano. Aquí está representado, linfocitos B, linfocitos T, células NK, todas las células del sistema inmune innato. Entonces, los puntos que ustedes ven aquí es la representación de estas variantes genéticas. Y algunos que no tienen flechitas es que fueron losers evolutivos, perdedores gacho. Ni siquiera pudieron salir de la célula. Esos ya no los vemos. Pero los que sí van a interactuar con estas células inmunes, y algunos la van a hacer y otras no. Los que la hagan van a tener una ventaja selectiva. Pudieron ganar en ese momento, digamos. ¿Okay? Eso no implica que maten a la persona, solo es pudieron resistir a esa respuesta inmune. Entonces, en una infección natural, cuando una persona se expone de manera natural a SARS-CoV-2, empieza, y esta flecha es lo que está tratando de mostrar, en el tiempo, respuestas inmunes. Primero tenemos respuestas inflamatorias, dadas por estas células, tenemos neutrófilos, tenemos macrófagos, células dendríticas, que captan que ahí hay algo que no debe de estar, porque eso es lo que hace nuestro sistema inmune. Detecta lo que soy yo versus lo que no soy yo, y cuando encuentro algo que no soy yo, pues empieza una respuesta. Y las primeras respuestas son inmediatas y se basan sobre todo en la inflamación. Entonces hay una liberación de moléculas proinflamatorias que llaman a los otros componentes. Sistema inmune adaptativo. Aquí están linfocitos T y linfocitos B. ¿Y contra qué generan respuestas estas células? Pues contra Spike, pero también contra otras cosas, contra proteínas de la nucleocápside, que son estas que formarían como el circulito, digamos, y que está asociado con el genoma. También generamos anticuerpos y respuestas de linfocitos T contra la polimerasa. ¿Se acuerdan que la polimerasa es la que copia el material genético? Contra varias cosas.
Ahora, casi todo, tanto en las noticias como tristemente en la voz de muchísimos científicos y médicos, se enfoca en pensar en los anticuerpos como si los anticuerpos fueran la única respuesta que tenemos, y eso es una mentira. Como les digo, tenemos muchas respuestas. Y no solo se enfocan en eso, sino en encontrar los anticuerpos en la sangre. Y la lógica es, si ya no tengo anticuerpos en la sangre, ya no estoy protegido. Y eso es una mentira. ¿Por qué? Porque los anticuerpos son proteínas y estar produciendo proteínas todo el tiempo es carísimo, es muy caro. Entonces, lo que tenemos es, después de una respuesta inmune que acabó generando anticuerpos y que activó a los linfocitos T, nos quedamos también con linfocitos T y B de memoria, que se van a los nódulos linfáticos y ahí se quedan para la siguiente vez que sean necesitados. ¿Sí? Eso es lo que pasa en una infección normal. Un porcentaje muy alto de la gente que se infecta de SARS-CoV-2, eso es lo que le ocurre. En algunos casos hay muerte, por supuesto que sí, por muchos factores que además ya hemos platicado en otras charlas. ¿No? Eso es lo que pasa de manera normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa si una persona se expone a la vacuna? Es decir, no tuvo la exposición previa al virus, solo recibió la vacuna. Ahí se está exponiendo a una sola variante, la que está en la vacuna. ¿De acuerdo? Y porque la vacuna está junto con otros elementos que tienen la función de incrementar la respuesta inflamatoria, esa señalización inicial inflamatoria es altísima. Y eso explica por qué algunas personas están teniendo respuestas muy marcadas después de la vacunación. ¿Okay? Pero luego, lo importante es que se desencadenan estas respuestas inmunes, las que dije antes, pero solo se enfocan en Spike. ¿Se acuerdan que dije que en una infección natural generamos respuesta contra otras proteínas? Y les puse algunos ejemplos. Aquí solo es contra Spike. ¿Por qué? Porque las vacunas de ARN mensajero y las vectorizadas en particular se están enfocando únicamente en Spike, nada más. Entonces, solo estamos expuestos a una variante y estamos generando ese tipo de respuesta específica. Además de que fue mucho más severa esa señalización proinflamatoria inicial. Así que sí hay una diferencia en la respuesta inmune natural y la respuesta inmune que se basa en la vacuna. Entonces, si nosotros tenemos la protección que da la vacuna, acuérdense que es únicamente contra Spike y únicamente contra el Spike, la secuencia del primer virus que se aisló. Por ejemplo, si ustedes entran a la publicación de Folegati y otros del 2020 que habla de AstraZeneca, verá que únicamente se elaboró la vacuna con respecto a esa variante, la primera. No hay protección contra las otras. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a haber esa generación de variantes y no es tan efectiva nuestra respuesta inmune contra estas otras variantes. Y eso ya se ha encontrado. Aquí les pongo 3 publicaciones que hablan de esa deficiencia en la respuesta inmune. ¿Okay? Ahora, ahorita me regreso a la implicación de esto, si eso implicaría que entonces tenemos que tener vacunas cada 2 segundos. Pues no es eso lo que estoy diciendo, solo estoy explicando por qué es que no hay la misma protección después de recibir la vacuna que con la respuesta natural inmune. Regresamos a la pregunta, ¿los no vacunados son la fuente de las variantes? Pues no, porque quienes están ejerciendo presión selectiva para el virus son los vacunados, porque tienen los anticuerpos y las respuestas de linfocitos T específicas para esa variante, la primera, la que era la común. Y son una fuerza selectiva que permite que las que son diferentes puedan estar, son las ganonas, tienen una ventaja selectiva. En los que no tienen la vacuna, pues no hay esa presión selectiva. ¿Sí? Ahora, voy a ponerles un ejemplo para que quede más claro. Vamos a hablar de la resistencia a antibióticos. Probablemente todos ustedes saben que tenemos un problema mayúsculo en el planeta por que no hay suficientes antibióticos que estén funcionando adecuadamente. Y eso se da porque el antibiótico es una fuerza selectiva, es una presión para las bacterias. El antibiótico mata a las bacterias, pero recuerden que las bacterias no son todas idénticas. Una población, digamos, de salmonela, hay variación entre las distintas salmonelas. Eso es justo uno de los postulados de Darwin, lo acabamos de ver. Por azar, por mutaciones, algunas de esas salmonelas van a ser resistentes a este antibiótico. Yo uso este antibiótico, entonces estoy haciendo una presión selectiva para que lo que se vuelva más común sea justo las salmonelas que tienen resistencia a ese antibiótico. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, aquí podemos ver una imagen, aquí tienen la fuente donde lo saqué, de cuáles son las muertes que se piensa que van a ser atribuibles por cada año a la resistencia a antibióticos para el 2050. Es bastante marcado esto, es un problema mayúsculo. Y la misma OMS dice que la resistencia a antibióticos se debe a el sobreuso de antibióticos, a no utilizarlo bien, al sobreusar antibióticos en los animales que comemos, al que se tardan en generar nuevos antibióticos, ¿eh? Pobre control, falta de higiene, etcétera. Pero nunca ven que diga la OMS que la causa de la resistencia a antibióticos es por la gente que no toma antibióticos. Eso sería absurdo. La gente que no toma antibióticos no está haciendo una presión selectiva para las bacterias. Es exactamente lo mismo. Decir que las personas que no tienen la vacuna son una fuente de generación de nuevas variantes es no entender la biología evolutiva. Bueno, entonces, veamos esta imagen que está refiriéndose a qué porcentaje de la población mundial ya recibió las dosis de vacunación completas. Entonces, tenemos un poquito más del 12% de la población mundial completamente vacunada. Esto que ven ustedes como un incremento medio raro en la gráfica es porque el 10 de junio se agregaron los datos de China. O sea, antes del 10 de junio China no había dado información sobre cuántos habían vacunado, por eso se da este salto. Más del 12% de la población mundial está vacunada actualmente, con todo el calendario de vacunación que se pedía. Ese es el porcentaje que está protegido contra esa variante de Spike. Entonces, el 12% de la población mundial está funcionando como un factor de selección para que las nuevas variantes que puedan evadir esos anticuerpos sean los ganones. Esos son los que están circulando. Y por eso tenemos entonces variante Delta y variante Gamma, etcétera. Más las que se acumulan, ¿no? Digo, ya hay muchas más que están ahí en la lista, todavía no están como variante de preocupación, pero están como variante de interés, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? No me deja avanzar. ¿Implica que no vamos a poder erradicar a SARS-CoV-2? La respuesta sincera es probablemente no. Nunca más. No. Es probable que no. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que entonces se queda de manera endémica en la población. Esto que les pongo es una figura de una publicación muy reciente, salió hace un par de semanas, donde están viendo en rojo, o no sé si ustedes lo ven como rosa, qué es lo que ocurre en una población, digamos, mundial, cuando hay una muy alta tasa de infección celular, o sea, que el virus esté produciendo muchos virus y estos estén siendo eliminados, ¿ok? Hay un pico muy alto y luego se va. Pero eso no es lo que ocurrió. En realidad, la pandemia de SARS-CoV-2 se parece mucho más a la línea azul. ¿Por qué? Porque no es tan productiva esa infección. Es decir, una persona infectada no está infectando a muchísimas otras personas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos este pico y tiempo después otro pico y tiempo después otro pico. Eso se llama volverse endémico, que es lo que ocurre con el catarro común, con las influencias no pandémicas, rotavirus, más infinidad de otros virus y bacterias. Se vuelven endémicos. Y honestamente, recuerden ustedes cómo era la vida antes de que se declarara la pandemia. Existían otras enfermedades y no vivíamos con terror. Es normal que se vuelvan endémicas muchas infecciones. Entonces eso parece que es lo que está ocurriendo. Esta publicación también sugiere que es muy poco probable que erradiquemos a este virus, muy poco probable. Ahora, tenemos que preocuparnos. Hay evidencia de que va a haber un incremento en qué tan severo es de SARS-CoV-2, es decir, que incremente la virulencia. Bueno, vamos a ver si hay una razón para creerlo. Aquí lo que están viendo ustedes es información sobre la tasa de mortalidad, que es un muy buen indicador de severidad, de virulencia, de distintas pandemias o epidemias, si quieren, más que pandemia, epidemias virales. Y aquí está el año en el que ocurrió. Aquí está la enfermedad de Marburg, causada por un virus hemorrágico, que surgió en 1967. Hasta acá está SARS-CoV-2. Incluso ni siquiera se llamaba SARS-CoV-2 en ese momento, ¿lo ven? ¿Se acuerdan del nombre original que tenía? Marburg mataba al 80% de los que infectaba. Eso es una muy alta virulencia. SARS-CoV-2 al inicio de la epidemia estaba en 2.2% y el dato más actual publicado por John Ioannidis es que la tasa de fatalidad por caso es de 0.15%, es decir, es equiparable a las influencias estacionales más severas, digamos, ¿no? Entonces,
no es ni por asomo esa enfermedad de las más mortales que existen, para nada, tiene un impacto bajo. Ahora, también recuerden que el cuadro de COVID-19 es inflamatorio, también es vascular y también se caracteriza por alteraciones en la coagulación, es decir, que no es provocado el cuadro per se directamente porque esté replicando el virus y menos en el tracto respiratorio. Es la respuesta del sistema inmune a esa replicación. ¿Okay? En otras palabras, el ser dañino no es, entre comillas, la intención, entre comillas, porque no hay una intencionalidad, pero no es lo que le ayuda a estarse transmitiendo. Bueno, entonces ahora el concepto que quiero que les quede claro es el de transmisión y virulencia. Para muchas enfermedades infecciosas está relacionada la transmisión con el nivel de daño. Y cuando están relacionadas, la selección va a favorecer el nivel máximo de daño que te permita tener el nivel máximo de transmisión. Les voy a poner un ejemplo que va a hacer que esto les quede mucho más claro. Del lado izquierdo les presento al virus, uno de los virus responsables del catarro común. Es un rinovirus. En países industrializados, más o menos 1.5 veces por año nos da catarro común, ¿no? Y este es el virus. Es un virus que es el primo, digamos, del virus que causa poliomielitis. Es quizás el virus menos virulento que existe en el humano. Muy baja virulencia. Y del lado derecho les presento al virus que causa dengue. Aquí vemos una persona, todo eso que ven como rojito no es que esté asoleado. Lo que tiene es un cuadro de coagulación intravascular diseminada, que es una de las causas por las cuales la gente que tiene dengue muere. La diferencia entre ambos tiene mucho que ver con la transmisión. Dengue se transmite por la picadura de un mosquito, mientras que el catarro común se transmite por contacto directo con esos aerosoles que tienen los virus que están en el tracto respiratorio superior. Si el catarro común provocara un cuadro muy fuerte, es poco probable que esa persona tuviera mucho contacto con otras personas. Piensen lo que hacen ustedes antes del 2020, piensen lo que hacían ustedes si tenían catarro. O sea, ¿realmente se quedaban 5 días en su casa? ¿O se iban a trabajar con catarro y estaban con el Kleenex para todos lados? Seamos sinceros, la gran mayoría iba al trabajo, iba a la escuela, iba al súper con catarro. Entonces, las oportunidades de transmisión son altas, pero si te sientes muy mal, si hay variantes del virus que causa catarro que hacen que te sientas muy mal, te vas a quedar en tu casa. Las posibilidades de estar con más gente son menores. Entonces, la selección opera para una baja virulencia, porque ahí es donde el virus es exitoso, logra transmitirse más. En el caso de dengue, se transmite por un mosquito. Es muchísimo más fácil para el mosquito picar a una persona que está acostada sintiéndose mal, sobre todo porque el virus está circulando en la sangre. Si una persona no se siente tan mal con dengue, es mucho más difícil para estos virus que están circulando en él que logren transmitirse hacia otra persona, porque el modo de transmisión es con un vector. Y esto se sabe, no crean que yo me lo estoy inventando, esto se sabe desde hace mucho tiempo. Les estoy poniendo aquí datos de Paul Ewald, que tiene un libro maravilloso que les recomiendo. No es un libro nuevo, pero tiene muchas bases y honestamente creo que a muchos médicos humanos les vendría muy bien leer, informarse de este concepto de medicina darwiniana, donde pueden ver enfermedades infecciosas que se transmiten por vectores, como dengue, y enfermedades de transmisión directa. Y las cajas de colores representan a la letalidad de ese virus. ¿Qué tan mortal es? El morado son pues cosas bastante virulentas, más de un 10% de mortalidad yo diría que es bastante severo. El azul es el más leve. Entonces, ¿qué implica esto? Que la mayoría de las infecciones que son de transmisión directa son de muy baja frecuencia. Y que en contraste, dentro de las que se transmiten por vectores, tenemos más patógenos que son bastante virulentos, que matan al 10%. ¿Sí? Entonces esto, como les digo, se sabe desde hace mucho y es crucial que les quede claro que lo que estamos viendo es la relación evolutiva entre transmisión y virulencia. Entonces, pensemos otra vez en SARS-CoV-2, ¿cómo se transmite? Y estoy tomando simplemente lo que es la versión que sale en la OMS, en la CDC, en COFEPRIS, en cualquiera de las agencias
sale de los países, se transmite de forma directa, una discusión que implican que también es posible que se esté transmitiendo por la vía fecal oral. Pero ahorita no me voy a meter en eso, simplemente es transmisión directa. La mayoría de los casos tienen signos clínicos leves, es decir, es poco virulento. La gran mayoría de los casos son signos clínicos leves. Si tienes un poco de fiebre, a lo mejor tienes un poco de tos, en 5 o 6 días estás bien. La posibilidad de transmisión incrementa para esos virus cuando los signos clínicos son leves. Los que tienen signos clínicos muy fuertes no tienen tanto éxito en transmitirse porque no está en contacto la persona con muchas más personas, que son los hospederos. Entonces, en este caso, estamos viendo la imagen de una persona que se siente mal y vamos a suponer que aquí están variantes que sí son de las más virulentas que existen, suponiendo en este ejemplo, pues estas probablemente no serían transmitidas a otro hospedero con mucho éxito. En otras palabras, desde un punto de vista evolutivo, a un virus que tiene las características de SARS-CoV-2 no le conviene, entre comillas, ser más virulento. Va a lograr más éxito evolutivo siendo menos virulento. ¿Ahora hay evidencia de esto? Que vaya más allá solo de la teoría evolutiva. Pues sí, cada vez hay más evidencia de esto. Y les presenté yo algunas de esas figuras de publicaciones que hablan de que se está yendo, como es esperado, en una dirección de menos virulencia. Es muy difícil pensar en escenarios evolutivos que llevaran a una mayor virulencia siendo seleccionada. Para terminar la charla, quería yo, aprovechando que hoy se celebra la Revolución Francesa, quería yo tomar prestada una frase de Voltaire. Y dijo, el sentido común no es tan común. Y me quedé pensando que es un poco como me he sentido yo en estos meses, ¿no? Uno trata pues, de explicar lo que se está viendo y que por algún motivo está quedando fuera del discurso de las agencias de salud, de la OMS, del grueso de los médicos y de la población de la comunidad científica, que parece que está olvidando a veces el sentido común, ¿no? Quiero que ustedes piensen, con esto que les dije yo y el hecho que sí, sí es cierto que están apareciendo más variantes y que es perfectamente normal y que han aparecido desde el inicio de que este virus se encontró y que he explicado cuál es la presión selectiva que lo está llevando. ¿Se imaginan ustedes un escenario en el cual entonces se diga, ah, bueno, pues tenemos que tener nosotros vacunas cada 4 meses o cada 6 meses? ¿Estarían de acuerdo con eso? ¿Eso resolvería el problema? Pues no, sería otro factor de selección. Entonces nos estamos, desde esa perspectiva, a mi juicio, carente de sentido común y carente de aplicar los conceptos que ya sabemos que existen y parecen haber sido olvidados para la pandemia, pues a una especie de diana móvil, ¿no? Donde estaríamos eche vacunas con la finalidad no realista de erradicar a un virus que la verdad es que se está volviendo endémico y que no tiene que darnos miedo que se esté volviendo endémico. Y además queremos exponer a niños que no son susceptibles prácticamente nada a SARS-CoV-2. El 99.97% de los niños que son infectados no tienen ningún problema. Queremos exponerlos y cada cierto tiempo vamos a estar haciendo eso. ¿Qué le va a pasar a un sistema inmune que está teniendo esa presión constante de la vacunación? No tenemos respuestas a eso. Pero sí se parece que se avecina una especie como de campaña permanente de vacunación y la verdad es que incluso los aspectos más prácticos, logísticos, digamos, económicos, no parece que están siendo discutidos. Yo planteo aquí, si eso fuera, si eso es lo que se decidiera, que vamos a tener que vivir el resto de nuestra vida con vacunación cada 4 o 6 meses, para entonces poder tener protección contra las nuevas variantes que las mismas vacunas están ayudando a crear a través del proceso de selección natural, ¿quién va a pagar eso? ¿Los países van a seguir cubriendo esos gastos? Digo, no, que yo sepa, no se ha hecho un estimado de cuánto está costando, pero digamos que en promedio cada vacuna esté en, ¿qué? $18. Sé que en Israel llegó hasta $45 por cada dosis. $18. Hagan las cuentas. En su país, ¿cuántas vacunas se han comprado? ¿Ese dinero de dónde está viniendo? ¿A qué programas se les está quitando? ¿A ciencia? ¿A educación? ¿A cultura? ¿Estamos bien con eso? ¿De aquí para el resto del tiempo? Yo creo que son preguntas claves y que se necesitan abordar
desde esta perspectiva de sentido común y vuelvo a decir lo que he dicho en tantos otros, hace falta un diálogo, no un debate, un diálogo verdadero entre distintos actores con distintas perspectivas. Si no nos acercamos a eso, de verdad que cada vez nos alejamos más de lo que es el sentido común y las consecuencias yo creo que pueden ser desastrosas. Así que bueno, pues espero que sí les haya quedado claro. Ahorita voy a empezar a contestar algunas preguntas y nada más les comento que desde hace unas semanas creé un canal que se llama Kasha Comunidad, está en Telegram. Les invito a que se unan si ustedes desean hacerlo. Ahí estoy poniendo pues, casi diario un par de publicaciones respecto a ciencia, interpretaciones y demás. Y hay un canal de Odyssey donde se están subiendo los videos. Este video también estará subido ahí en Odyssey. Y sí les comento que yo no tengo ninguna red social, ni tendré ninguna, así que por favor, pues no traten de buscarme en Facebook ni en nada así, porque no lo tengo. El único medio de comunicación que tengo actualmente es este de Akasha Comunidad en Telegram. Así que pues eso es todo y si quieren voy a dejar de compartir para empezar a ver lo de las preguntas y trataré de combinar entre el Zoom y el Facebook Live. Em, Déjenme intento. Creo que ya todos pueden abrir sus micrófonos, creo. Pero bueno, intentaré ahorita con lo que está escrito, ¿de acuerdo? ¿Alguien pregunta? Denme un segundo. Ok. Y acuérdense que les pedí, por favor, que nos centráramos en las vacunas que tienen que ver con el tema que ahorita estoy tratando, ¿no? Alguien pregunta qué sabe de información de esta vacuna. Ok, lo de la vacuna lo pondré hacia el final porque ese no es del tema que habíamos hablado. Denme un segundo. Ok. O sea, alguien pregunta si las vacunas actuales ya son obsoletas para las variantes. Bueno, obsoleto no, pero son menos eficaces, claro, pues fueron elaboradas con la variante original, por supuesto. Ahora, ¿qué implica eso? Entonces tenemos que estar haciendo y haciendo y haciendo vacunas, pues eso es lo último que les dije, ¿no? O sea, yo creo que tenemos realmente que tener una conversación muy seria, sobre todo incluso el cuestionar si, pues a lo mejor la estrategia ha sido fallida, ¿no? A lo mejor tendríamos que enfocarnos muchísimo más en tratamiento, ¿no? Más que en algo que se base en vacunas, ¿no? Em, ok, ¿qué más? ¿Qué más? Me preguntan si un vacunado puede infectar a otra persona. Eso realmente no es del tema, pero sí quiero abordarlo porque lo preguntan mucho. Un vacunado no está recibiendo el virus. Ahora, si la pregunta es si un vacunado con un virus de ARN mensajero, sea Pfizer o Moderna, o con un virus, con una vacuna, perdón, que sea basada en un vector viral, pueden transmitir spike a otra persona, hasta donde yo sé no tenemos evidencia de eso. Entonces, no puedo darles más información al respecto, ¿no? Pero sí me encantaría que pudiéramos tomarnos un segundo de cordura para evitar crear más división que la que ya existe entre vacunados y no vacunados. Creo que eso es muy importante, ¿no? Ruby Rojas pregunta, se dice que saldrá un estudio de The Lancet que indicará que quienes se infecten de forma natural tendrán una respuesta inmune de 5 años. Claro que es posible, Ruby. Con el SARS previo, la inmunidad natural que quedaba, o sea, la inmunidad por una infección natural duraba años, ¿no? Hay un reporte, una publicación que dura incluso 11 años, ¿no? Entonces, sí, la gente que ya estuvo expuesta, si generó una respuesta adaptativa basada en anticuerpos, basada en linfocitos T o las dos cosas, pues lo más probable es que tenga protección y lo mejor es que esa protección es hacia muchas variantes por los mecanismos que están ahí. Acuérdense que no solo estamos respondiendo contra Spike, estamos respondiendo contra otras cosas, ¿no? Ok. ¿Qué se puede responder a quien dice que los no vacunados ponemos en riesgo a todos los demás? Espero que esa pregunta la hayan hecho antes de que yo abordara el punto, porque si no creo que soy pésima explicando. La respuesta es no, los no vacunados no ponemos en riesgo a todos los demás. Ok, ¿qué más dicen? La campaña en contra de los no vacunados en medios desinformativos está fuerte. Sí, sí, Gris, sí, estoy de acuerdo y bueno, pues traté de darles ahorita argumentos científicos que pues buscan combatir esa desinfección, ¿no? En realidad. Juan y García en Facebook dice, este virus será como los demás, vivirá entre nosotros pero con una tasa de mortalidad mínima. Pues sí, eso es lo que intento decir, ¿no? O sea, ya hay cada vez más evidencia de que se está volviendo endémico el virus. Endémico quiere decir que es parte de la población que se va a sumar a la lista bastante grande
de virus y de otros organismos que no son virus, que son endémicos, con los que convivimos y pues que recordemos que tenemos un sistema inmune al igual que todos los otros organismos en este planeta y que en la mayor parte de los casos es exitoso, que no hay nada en términos conceptuales, nada, nada, nada que explique el pensar que se va a hacer más virulento, por lo menos no de manera natural, eso no ocurriría, ¿no? Miguel Echarnier dice que un infectólogo argentino aseveró que al avanzar la vacunación en todos los grupos, los niños actuarán como reservorios del virus y que por eso se deben vacunar también. Pues es un poco lo que quería yo explicar, ¿no? Traté de centrar nada más en lo de las variantes, pero sí mencioné lo de los niños. Los niños se sabe desde el inicio de la epidemia, de la pandemia, que no son tan susceptibles a este virus. ¿Por qué? Hay muchos motivos del por qué y tiene mucho que ver con el receptor que utiliza este virus y los mecanismos que llevan a que haya una cascada inflamatoria, que haya desregulación de la tensión arterial, etcétera. Son mucho menos propensos los niños. ¿Okay? Entonces, es muy poco probable, yo diría imposible, pero en ciencia no usamos los imposibles, muy poco probable que se dieran cambios, mutaciones, variantes, que fueran tan dramáticos que ahora pudieran infectar de una manera más exitosa y causar un daño en los niños cuando no es eso el cuadro que se causa. No hay nada que nos lleve a pensarlo, absolutamente nada. Y luego el decir, como los niños actuarán como reservorios, entonces son un peligro para los vacunados, es como no tener nada de confianza en las vacunas que están creando, ¿no? Es decir, tenemos nosotros que exponer a vacunas cada cierto número de meses a aquellos hospederos que no son susceptibles a la enfermedad, porque si no los vacuno a ellos, entonces la población adulta que en un porcentaje X ya está vacunado no va a estar protegido. No tiene sentido. Y lo único que estaríamos haciendo es ahora hacer que los niños vacunados sean también una presión selectiva para las nuevas variantes. En otras palabras, lo que intento decir es que no es para nada común que a través de una campaña de vacunación se pueda erradicar una enfermedad infecciosa, por más que quieran decir que sí. Y dirán, bueno, en el caso de viruela sí. Ok, viruela tiene características bien diferentes. Para empezar, es muy visible. Cuando una persona está infectada de viruela es muy visible el cuadro. Es muy distinto eso a lo que ocurre con SARS-CoV-2. Por otro lado, viruela no tiene ningún otro reservorio conocido, ninguno. Mientras que SARS-CoV-2 parece que sí tiene. Por otro lado, hay un cuadro clínico con viruela, no solo visible, sino sintomático. Con SARS-CoV-2 hay mucha gente que tiene, como les expliqué, un cuadro que prácticamente no cursa con nada. Entonces, el poder controlar una enfermedad así, con una vacunación masiva que toma años, no es posible. Matemáticamente no lo es. Y con las bases que les dije, evolutiva, etc. Entonces, pues no tiene, a mi juicio, sentido esa aseveración que dijo el infectólogo argentino, Miguel, respondiendo a tu pregunta. Ok, a ver, está preguntando mucho de la vacuna de la UAC. Pues no es el tema, pero está relacionado. A ver, les comento, yo no estoy involucrada con el desarrollo de la vacuna de la UAC, es otro equipo de investigación. Lo que les puedo decir con respecto a la vacuna de la UAC es que es de una plataforma distinta que las que están ya autorizadas por emergencia. Sí se centra en la proteína Spike, pero es una vacuna que lo que hace es generar en un bioreactor mucho de esa proteína. Es decir, no se está inyectando, no se va a inyectar, si es que sale esto en algún momento en los ensayos clínicos, no se va a inyectar el ARN mensajero, ni un virus que tenga esa información, como en el caso de las vectorizadas, ni se inyectaría el virus SARS-CoV-2 atenuado ni inactivado, solamente es la proteína. Y hasta donde sé, porque no tengo mucha información al respecto, nada de esto se ha publicado y les digo que no soy parte de ese equipo, es una vacuna polivalente, es decir, que no solo tiene el spike de la variante original, sino que tiene muchas regiones pequeñitas de ese spike de distintas variantes. Entonces, en teoría lo que esto hace es permitir respuestas inmunes contra más variantes. Hasta ahí es lo que puedo decir, o sea, en realidad sé que está ahorita en los ensayos preclínicos, ¿no? Que no se ha hecho ningún ensayo con la gente,
pero para eso creo que tendrían más bien que acercarse a la gente que está haciendo esta vacuna en la UAC, ¿no? Ok, a ver, Juan Pablo pregunta que con toda la trayectoria y evolución del virus, con todo lo que sabemos, ¿cuál sería, desde mi punto de vista, la hoja de ruta que hubiera sido óptima para haber abordado esta situación desde su aparición? Bueno, sin meterme a los aspectos sociopolíticos y económicos, que esas pues, no son de mi competencia, ¿no? Pero yo creo que pues lo primero que se tendría que haber hecho es pues hacer las necropsias, que se tardó mucho tiempo en hacerse, estaban, pues, no sé si prohibido, pero no se recomendaban las necropsias, a la fecha no se hacen muchas, ¿sí? Y ¿por qué? Porque eso hubiera permitido entender desde mucho antes cuál era la patogenia que se estaba dando en esa enfermedad, es decir, cuáles eran los órganos afectados y por qué. Y eso hubiera determinado el tratamiento. Por mucho tiempo el tratamiento fue equivocado y en buena medida eso explica por qué hubo tantas muertes en un inicio, ¿no? Entonces, creo que eso se tendría que haber hecho. Yo creo que es cuestionable en el contexto de lo que ahora se sabe que hay mucha evidencia de que los asintomáticos no transmiten, no contagian, es mínima esa transmisión. Sería también el discutible las decisiones que se tomaron en términos de cierre de cosas, aislamiento, incluso el uso de cubrebocas en personas que no están con ningún signo, ¿no? Eso no tiene precedentes en la medicina, en la investigación, pero creo que eso podría haber dado una situación muchísimo más manejable. Y pues el promover los estudios hacia tratamientos, ¿no? La gran mayoría del enfoque se fue hacia algo preventivo, ¿no? Pues sería una situación muy diferente si se tratara de una enfermedad como ébola o como Marburg, les decía, ¿no? Esta realmente es una enfermedad poco severa, ¿no? Ok, Nietzsche, Daniela Saavedra pregunta, dice, siempre he tenido la teoría de que la vacuna de influenza causa el brote cada año, leí en África existen rebrotes vacunales de polio. Sí es un fenómeno distinto, Nietzsche, lo de polio. Polio, la vacuna que existe, hay más de una vacuna y en algunos casos son vacunas de virus atenuados. Y cuando es así, ese virus puede revertir, volverse de nuevo virulento. Y entonces puede dar brotes. Y sí, o sea, hubo casos no solo en África, también en Israel hubo un caso muy sonado donde niños vacunados pues tuvieron problemas y también contagiaron a otros, ¿no? Pero es como un fenómeno distinto. Y no estoy segura, si tu pregunta es si la vacuna de influenza causa el brote de influenza, no sé si es eso a lo que te refieres, no tengo yo información al respecto como para responderte así. Lourdes Apellanis Campo pregunta si las personas que no han tenido COVID y se vacunan, ¿por qué se contagian de COVID después de vacunarse? Bueno, lo primero que necesitamos recordar es que COVID asociado al SARS-CoV-2 es clínicamente indistinguible cuando es severo a COVID vacunal. Eso también ya lo he explicado en otras charlas. ¿Por qué? Porque las vacunas de ARN mensajero y las vectorizadas lo que hacen es hacer que nuestras células empiecen a sintetizar spike. ¿Qué tanto spike se genera y por cuánto tiempo? No tengo esa información. Que yo sepa, no se ha estudiado, o por lo menos no se ha publicado. Entonces, es probable que haya una producción endógena, es decir, en nuestro cuerpo, de la proteína spike, que ahora se sabe que es la principal responsable del cuadro clínico que vemos en COVID. Por eso digo que es clínicamente indistinguible. Entonces, esa pregunta no la puedo responder con algo concreto, sino decir, gente que ya tuvo COVID, luego es vacunada. Ahora recuerden que en todos los ensayos de fase 3 excluyeron a la gente que ya había tenido COVID. Es importante esto. ¿Por qué? Porque alguien ya expuesto que recibe la vacuna podría tener un cuadro conocido como ADE, un cuadro de una exacerbación provocado por anticuerpos. Entonces, ese cuadro también sería clínicamente indistinguible de COVID. Entonces, es posible que algunas de las personas que están teniendo ese padecimiento después de la vacunación en realidad estén teniendo esa respuesta que les explico, ¿no? Hay otros motivos, o sea, incluso puede ser el hecho de que simplemente están siendo falsos positivos. También en otras charlas he abordado eso y cada vez hay más información al respecto, ¿no? Eh, un segundo. Pregunta Graciela Frías, ¿en México se están haciendo pruebas específicas para saber qué variante está infectando actualmente? ¿Cómo saben qué variantes tenemos? ¿Cómo están identificando los casos? Pues es justo a lo que me refería, de que la única manera en la que podemos saber, realmente saber que se trata de la variante alfa, beta,
gamma, delta o epsilon, lambda, todas las que vienen, que ahorita todavía no están como variantes de preocupación, pero ya se encontraron, es secuenciando. Se puede genotipificar también, es menos preciso porque se basa en PCR. La secuenciación es, literalmente estás viendo el orden de las letras que conforman esa secuencia. La mayor parte de los países está secuenciando, pero poco. Hay algunos países en África donde están secuenciando el 0.1% de las muestras que tienen. Esa dirección que yo les puse en algún momento en la charla, ahí ustedes pueden entrar y ver su país, cuántas muestras están mandando secuenciar, pero esa es la única forma. Sí me parece, a mi juicio, ¿no? Irresponsable de los medios o de médicos incluso que digan, ah, no, lo que tienes es la variante Delta, porque no pueden saber eso a través de la prueba PCR común. Se tienen incluso que hacer ajustes en los elementos que conforman esa prueba, ¿no? Lo que se llama primers, porque lo que se ha visto es que incluso algunas de las variantes ya no son registradas en la prueba. Entonces, en otras palabras, tenemos un relajo con lo de las pruebas, lo hemos tenido desde el inicio. Y yo creo que actualmente la forma de que realmente se puede saber si una persona estuvo expuesta y actualmente está infectada es en suero buscar anticuerpos tipo IgM. Eso nos dice si actualmente la persona está activamente infectada. IgG nos dice ya se expuso y ya está protegido. Yo creo que sería incluso hasta probablemente más barato desde el punto de vista de los países que están pagando todas estas pruebas, enfocarse mucho más en serología que en esta locura que ha sido, que no ha tenido precedente de definir así los casos con base en la PCR. Em, yo creo que podríamos seguir así toda la noche, es que son de verdad muchísimas preguntas. Em, Creo que aquí voy a parar, voy a intentar responder lo más que pueda. No, no les prometo poder responder absolutamente todas, pero trataré de ver cuáles son comunes y responderlo en el canal de Telegram y en el Facebook de Akasha, conforme pueda hacerlo. Y nada más, bueno, quería decirles algo que leí hace poco, me compartieron de una persona que es parte del grupo de trabajo que me apoya en Akasha Comunidad, en Telegram, que hacía mención pues que agradecía, ¿no? Lo que estaba haciendo y me llegó mucho y sí le quiero agradecer así públicamente ese comentario, porque uno a veces pierde como las ganas de hacer esto, ¿no? Sobre todo porque digo, los ataques pues sí se arrecian. Alguien comentó ahorita lo de que alguien prefirió creerle animal político, ¿no? Eso me recuerda un poco a eso, como a aquellas personas como yo y muchas otras personas que hemos elegido pues, dedicar una buena parte de nuestro tiempo, de nuestra energía, sin buscar algo a cambio, ¿no? Evidentemente, hemos sido pues criticados, atacados por nuestra propia comunidad, ¿no? Y eso a veces puede ser un poco desalentador, ¿no? Sobre todo porque a veces se ve como un sinsentido, ¿no? Lo que está pasando. Yo creo que estamos en un momento como humanidad, una crisis muy severa, muy, muy, muy severa. Yo sí estoy muy preocupada de lo que veo. Y eso es lo que me lleva a hacerlo, ¿no? Entonces esos comentarios de agradecimiento, de verdad los valoro muchísimo. Y, y bueno, pues el que ustedes estén aquí escuchando, pues también lo agradezco mucho. Espero que sí haya sido clara, ¿no? Claro que me puedo equivocar, pues cualquier persona puede equivocarse. Y si es así, pues entonces en el momento que yo entienda cuál fue esa confusión o ese error, pues lo rectificaré en ese canal o a través de Facebook en la Caja Comunidad. Pues aquí pararé. Espero que les haya gustado. Alguien pregunta si ya no subo los videos a YouTube. No, pues no es por falta de ganas, más bien YouTube ha estado censurando a diestra y siniestra, pero por eso comenté lo de Odyssey. Así que, pues muchas gracias, de verdad, y pues espero les haya servido y que pasen muy buena noche. ¿Sale? Hasta luego.